Aquí con ustedes. Moisés, te quiero, ¿ok? Me alegro mucho que estés por acá. Hermanos, allí tenemos en pantalla el texto clave. Y todos sabemos, los que llevamos años en el Evangelio, el texto clave es el centro del mensaje. Es el centro de una lección. Es el centro de un estudio bíblico. Cuando se dice el texto clave, ahí está el contenido central de la enseñanza. Y dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Antes de decir lo que voy a decir, vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Úsanos como instrumento, Señor, y ayúdanos para en todo tiempo, en toda circunstancia y en toda ocasión darte gracias. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, hay veces que leemos un pasaje bíblico y no nos damos cuenta de qué es lo que significa. Dad gracias en todo, ahí está todo incluido. Cuando oíamos a Yismay cantando, ella está pasando una prueba muy difícil, pero está dando gracias a Dios. Para mí es un tiempo que tampoco es fácil. Primer día de acción de gracias. Sin mi esposa. Primera Navidad sin mi esposa. Pero ¿saben qué? Le doy gracias a Dios, porque ella está ahora disfrutando de la vida eterna que un día yo voy a disfrutar. Y si no estamos dispuestos a dar gracias en todo, les voy a decir algo, entonces no somos verdaderamente agradecidos. Y vamos a ver algunas de las cosas de este mensaje. Dad gracias en todos. Hermano, el verdadero agradecimiento se demuestra con hechos. No es algo que decimos por decir, lo tengo que demostrar. Aunque sea con lágrimas, aunque sea con un esfuerzo extraordinario, pero tengo que decir: Señor, te doy gracias por lo que has hecho en mi vida, por lo que me das, por la fortaleza, por el consuelo. Ustedes en sus boletines tienen el origen de la acción de gracias, del Día de Acción de Gracias. Está un poco allí resumido, es quizás un poco más amplio, pero está lo más importante. Fueron los peregrinos, vinieron de Inglaterra, de Inglaterra para Holanda en el 1608. Estuvieron huyendo porque estaban siendo perseguidos por sus creencias. Muchos de ellos murieron en la travesía, llegaron allí a Massachusetts y pasaron un cruel invierno donde algunos murieron. Y allí los recibió un indio llamado Escuanto, que les ayudó. Aquel invierno fue muy difícil, pero él les proveyó de semillas, y entonces dice que después al otro año, en el otoño, hicieron una gran cosecha. Habían pasado mucho, pero a lo que voy, dice que al siguiente otoño, les voy a leer una parte de lo que dice allí, lo que usted tiene, obtuvieron una buena cosecha de semillas que ellos plantaron y decidieron celebrar una gran cena a pesar de todo lo que habían pasado, agradeciendo a Dios por su cuidado y bendiciones. Y habían muerto quizás familiares, habían vuelto amigos, pero ellos daban gracias a Dios por su cuidado y bendiciones. Hermano, esa es la manera en que tenemos que dar gracias. Gracias en todo. Ahora bien, si usted sigue allí leyendo, van a ver que este Día de Acción de Gracias que fue instaurado aquí en Estados Unidos, dice que no se celebraba todos los años. Dice que el presidente Washington había emitido una proclamación solamente en el año 1789, pero escuchen esto: fue el presidente Lincoln quien decretó el Día de Acción de Gracias nacional en el año 1863, en plena guerra de secesión. O sea, cuando las cosas estaban bien difíciles, pero él dijo: hay que dar gracias a Dios, porque el texto que usamos como centro es: dad gracias en todo. Pero dar gracias cuando todo va bien, hermano, eso lo hace cualquiera. Dar gracias en todo cuando llega el sufrimiento, cuando llega la aflicción, cuando estamos en una prueba difícil. Ahora escuche esto. Dice que en el año 1941, y por eso Dios todavía sigue bendiciendo a esta nación,
Y tenemos que orar por el presidente de esta nación que va a tomar posesión ahora en enero, porque todavía Dios tiene una bendición para esta nación, aunque ha ido en declive. Pero escuchen esto, en el año 1941, el Congreso de los Estados Unidos declaró oficialmente este día festivo. Estaba declarando un día de acción de gracias, pero ¿en qué tiempo lo hizo? En plena Segunda Guerra Mundial. La guerra mundial había comenzado en el año 1939 y duró hasta el año 1945, donde murieron millones de personas, incluyendo soldados norteamericanos. Y el Congreso de Estados Unidos declaró en el año 1941 que había que dar gracias a Dios. Pero gracias a Dios en medio de una guerra. Sí, hermanos, porque hay que dar gracias a Dios por su cuidado, aún en medio de la peor aflicción. Y eso es lo que yo quiero que usted y yo nos llevemos en esta mañana. El agradecimiento a Dios no puede ser solamente porque recibimos cosas buenas. Y lo malo también no lo recibimos. Y lo malo, lo que para el mundo es malo, para nosotros es bueno. Porque saben que cuando llega la prueba a nuestra vida, Dios hace que esa prueba obre para bien. Porque a los que a Dios amamos, todas las cosas las ayudan a bien. Por eso es que por todo tenemos que dar gracias a Dios. Espero que esto nos sirva. Ahí está la historia, esto no lo podemos cambiar. 1941 el Congreso de Estados Unidos declaró oficialmente el Día de Acción de Gracias en plena Segunda Guerra Mundial, que fue una de las más desastrosas, de la que más muerte causó, dolor y sufrimiento. Pero qué bueno que esta nación declaró ese día oficialmente como el día de dar gracias a Dios. No sé por qué tú vas a dar gracias este año, pero hay razones suficientes para dar gracias. Yo tengo razones suficientes para dar gracias a Dios. Gracias por la vida que me ha dado. Gracias por los años que viví con mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias por mis nietos. Gracias por la enfermedad cuando llega, porque todo tiene un propósito en el plan eterno de Dios. Y eso es lo que a veces no entendemos. Por eso es que hay gente que nunca da gracias, porque además que quiere dar gracias cuando reciben una bendición material muy grande. No, hermano, hay que dar gracias en todo. Digo, eso es lo que dice la Biblia. Quiero volver al versículo, porque ese es el centro del mensaje. Si no aprendemos más nada, con eso es suficiente. Dad gracias en todo. Esa palabra todo lo incluye todo. La muerte de un hijo, la muerte de la esposa, la pérdida del trabajo, lo que sea. Dad gracias en todo. Ahora, ¿estamos preparados para dar gracias en todo? Bueno, yo espero que sí, porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Hermano, las tormentas a la vida van a venir a los jóvenes, a los adultos, a los casados, a los solteros, a las viudas, a los viudos, a todos. Pero tenemos que dar gracias en todo. ¿Saben por qué? Porque nada sucede que no esté de acuerdo al propósito eterno de Dios. Y si creemos lo que la Biblia dice, de que todo obra para bien, yo tengo que dar gracias por todo. Recuerden, ustedes se van a reunir con sus familias, nos vamos a reunir con nuestra familia. Vamos a compartir la comida, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que entendamos que por todo hay que dar gracias a Dios. Hermano, porque el agradecimiento a Dios es algo que tiene que ser diario, porque respiramos todos los días. Dios nos bendice de muchas maneras. Y Señor, gracias por la prueba, gracias por la aflicción, gracias por el gozo, gracias por la abundancia, gracias por la escasez, gracias en todo. Y ojalá, mis amados hermanos, que eso lo hagamos. Ahora, ¿por qué cosas debemos dar gracias a Dios? Bueno, allí están algunos textos, quizás no los mencionemos todos. Debemos dar gracias a Dios por la salvación. ¿Usted sabe lo que es tener vida eterna? Bueno, el mundo no comprende eso, pero nosotros yo creo que sí. Tenemos que entender plenamente que tenemos que dar gracias a Dios por la vida eterna. En el mundo hay 7 billones de personas, pero no todos tienen vida eterna. Entonces, eso no es una razón suficiente para dar gracias a Dios. ¿Usted sabe lo que es vida eterna? Siempre, 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 siempre. Así que no importa lo que me pase, yo tengo que dar gracias porque tengo vida eterna. Que dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios.
No todos lo reciben porque no quieren recibirlo, se recibe por la fe en Cristo. Pero hermano, tenemos que dar gracias por la salvación. Y ahí en Tito capítulo 3, 4 a 7 dice que demos gracias a Dios por esa salvación eterna que Dios nos ha dado. Ahora, tenemos que dar gracias a Dios también por la esperanza, que viene muy unido a esto. Tenemos la salvación de la condenación. ¿Por qué? Porque entonces tenemos una esperanza de vida eterna. Y el apóstol Pedro a los cristianos del primer siglo les escribió lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Dios siempre ha sido misericordioso y será misericordioso, y por su misericordia no hemos sido consumidos. Misericordia en medio del dolor, misericordia en medio de la alegría, misericordia en medio de las pruebas, misericordia. La misericordia de Dios es constante. Por eso tenemos que dar gracias. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La esperanza de afuera termina con la muerte, la de nosotros se realiza cuando la persona muere. Cuando muere una persona en Cristo es cuando se realiza su esperanza, porque va a vivir en la eternidad con Dios. Eso es lo que el mundo no entiende. Por eso tengo que dar gracias por esta esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesucristo fue el primero que resucitó para garantizar mi resurrección y la tuya. Porque resucitó de una vez y para siempre con un cuerpo inmortal glorificado para vivir eternamente. O sea, no volvió a morir como los demás que habían resucitado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que gracias por esta esperanza viva. Para una herencia incorruptible, esa herencia que nos está esperando, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para nosotros, para ti y para mí. Así que, ¿por qué debemos dar gracias a Dios por la salvación? Por la esperanza que tenemos. Y dice el pasaje que ya citamos, por todo. El creyente tiene que dar gracias por todo. El mundo no entiende esto, pero el pueblo cristiano tiene que entenderlo. Hermano, dé gracias por todo. Cuando usted da gracias, le está diciendo a Dios: ¿sabes qué, Señor? Aunque yo no entiendo lo que me esté pasando, lo que me haya pasado, yo te doy gracias porque tú sabes lo que tú haces. Señor, yo te doy gracias porque tú eres perfecto. Señor, yo te doy gracias porque tú nunca has cometido un error. Señor, te doy gracias porque tú no cambias. Señor, te doy gracias porque al final yo voy a comprender todo lo que ahora no entiendo. Entonces tenemos que dar gracias en todo. Hermano, es bíblico. No estamos predicando nada que venga en la Biblia. Y hay que repetirlo y repetirlo. Dad gracias en todo. ¿El creyente solamente debe dar gracias hoy? Claro que no, usted lo sabe y yo lo sé. Tenemos que dar gracias todos los días, en todo momento, a toda hora, en toda situación y en toda circunstancia. Pero damos gracias a Dios, y valga la redundancia, porque hay un día de acción de gracias en este país que fue declarado en plena Segunda Guerra Mundial. Que no era razón para dar gracias porque estaban muriendo personas todos los días, incluyendo soldados de este país. Pero qué bueno que el Congreso de Estados Unidos en el 1941 declaró un día de acción de gracias. Por eso todavía la bendición de Dios se mantiene sobre esta nación. Y tenemos que orar por ello. Usted como pueblo de Dios, yo como pueblo de Dios, que vivimos esta gran nación. Hermanos, somos la esperanza de esos millones que en esta nación todavía no le conocen. Pero qué bueno recordar eso. En medio de una situación caótica y crítica, el Congreso de este país decide declarar oficialmente el Día de Acción de Gracias. Hoy yo sé que hay muchos que no son cristianos, no lo toman como el Día de dar gracias a Dios, lo toman como un día festivo. Algunos se van a ir a hacer las compras, no van ni a cenar porque ya empiezan el día, el día del Viernes Negro, lo comienzan antes. Pero hermano, el pueblo cristiano se reúne para dar gracias. Gracias por todo. No excluya nada. Y entonces cuando hacemos eso, pues entonces, hermano, comenzamos a experimentar lo que es la confianza en Dios. Señor, lo que tú has hecho está bien. Señor, lo que tú hiciste está bien. Señor, lo que tú haces está bien. Señor, ayúdame a entender que tengo que darte gracias. Gracias por todo. Así que, ¿por qué cosas debemos dar gracias? Por la salvación, por la esperanza que tenemos y por todo. Ahora,
Tenemos que demostrar nuestro agradecimiento con hechos. No es que yo lo diga, eso es lindo y debemos decirlo, con hechos, con mi vida. Porque ¿cómo ustedes creen que una persona que ha pasado pruebas puede demostrar su agradecimiento si se está quejando, llorando y lamentándose? Eso no es muestra de agradecimiento. Porque entonces le está diciendo que está cuestionando a Dios, que está diciéndole, Dios, te equivocaste cuando hiciste esto. No, cuando yo doy gracias a Dios con mi vida, a pesar de todo, le estoy diciendo, Señor, yo confío plenamente en ti. Bueno, tenemos que dar a Dios gracias o mostrar a Dios nuestro agradecimiento con hechos. Moisés, vamos a citar solamente algunos ejemplos, hay muchos en la Biblia. Moisés lo demostró con su vida. ¿Tenían razones para no dar gracias a Dios? Claro que sí. Acabaron con su vida, le quitaron el sueño, le dijeron, oye, no vas a ser nuestro líder, queremos regresarnos a Egipto. Pero él dijo, no, yo voy a dar gracias a Dios con mi vida. Y se sostuvo allí, dice el pasaje, como mirando al invisible. Así que tenemos que demostrar nuestro agradecimiento con hechos, hermano, no con palabras solamente, aunque también tenemos que decirle. Hoy cuando yo venía para acá, que compré una colada de café, le decía a la persona, que tengas un buen día de acción de gracias a Dios. Sí, porque todo el mundo dice acción de gracias, pero no dice a Dios. Entonces se da gracias a la familia, se da gracias a la vida, se da gracias al trabajo. Pero ¿quién da el trabajo? ¿Quién da la familia? ¿Quién da todo? Dios. Pero han quitado a Dios. Pero es el día de acción de gracias a Dios. Tú y yo tenemos que enseñarlo a nuestra familia, a nuestras amistades. No es un día para dar gracias. Sí hay que dar gracias por los amigos, hay que dar gracias por la familia, pero es que la familia, los amigos y todo lo que tenemos es por la obra de Dios. Así que gracias a Dios. Moisés lo demostró. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. No, yo voy a agradecerle a Dios porque Él es el Dios que un día llamó a Abraham. Y es el pueblo al cual yo pertenezco. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios al cual él pertenecía, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermano, no hay que hablar mucho de esto porque conocemos la historia. Moisés demostró su agradecimiento a Dios de pertenecer a su pueblo con hechos. Dejó a Egipto, dejó las comodidades, dejó los placeres para ser maltratado e incomprendido y rechazado por su propio pueblo. Pero él dijo, Señor, yo tengo que agradecerte el pertenecer a tu pueblo, el que tú hayas escogido a Abraham. Ana, en agradecimiento, ofreció a su hijo. Ana, aquella mujer estéril, pero que era temerosa de Dios, había orado. Y le dijo, Señor, si tú quieres y te quieres tener piedad de esta sierva, pues permite que yo pueda tener un hijo. Pero fíjense qué paradoja, un hijo, pero para entregárselo a Dios. Parece algo, deseaba tener un hijo y ahora decía, si me das el hijo, yo te lo ofrezco a ti. Y eso fue lo que hizo, en agradecimiento a lo que Dios le dio. A veces hay cosas que no entendemos, pero a veces no las entendemos de estos personajes bíblicos porque no nos damos cuenta que en el corazón de Ana había tanto agradecimiento que dijo, lo mejor que puedo hacer es este hijo mío, dártelo a ti para que te sirva. Y Samuel fue uno de los hombres grandes de la historia bíblica. Fue profeta y fue el último de los jueces. Un hombre que hizo grandes cosas para el pueblo de Dios. Ahora dice allí en los versículos 26 al 28, cuando llegó allí al templo, ¿se acuerdan que Elí le dijo, oye, estabas ebria? No, Señor, yo no estaba ebria, estaba orando. Y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, le dijo Elí. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová cuando estaba angustiada, cuando derramaba mi alma. Por este niño oraba, ahora por lo que oraba lo entregaba. Ese es el agradecimiento que a veces no entendemos. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. O sea, Dios le concedió lo que ella pidió. Y podía haberse quedado con el niño, pero no dijo, no. Yo quiero que Dios entienda que yo estoy agradecida por lo que Él hizo con mi vida. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Hermanos, hay que mostrar nuestro agradecimiento a Dios con hechos, con mi vida, con mis dones, con mis talentos, con mis posesiones, con mi tiempo. Señor, gracias. Gracias, 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 a pesar de todo lo que pueda haber pasado o de lo que esté pasando. Daniel y sus 3 amigos ofrecieron
su juventud. Decía un poeta, creo que nicaragüense, juventud, divino tesoro. Joven que estás aquí, ¿a quién les estás entregando tu juventud? ¿Al mundo? El mundo te va a consumir y al final te va a pagar muy mal. Pero si ofrecemos nuestra juventud a Dios, hermanos, es el mejor regalo que le podemos dar. Señor, aquí estoy con toda mi energía, con toda mi fuerza, con todo mi talento, con todo mi tiempo. Esto lo he dicho muchas veces, hermano, pero tengo que decirlo. Yo doy gracias a Dios porque mi juventud, yo se la di a Dios y la consumí. Todavía me queda una poquita. A los 16 años y desde los 17 estoy predicando. He hecho la mejor inversión de mi vida. No soy negociante. Cada vez que hago un negocio pierdo. Pero el mejor negocio de mi vida fue haber entregado mi vida, mi juventud, a Dios. Estos 3, 4 jóvenes entregaron lo mejor, su juventud, en agradecimiento a Dios. Pero fíjense en qué situación, estando deportados en Babilonia. ¿Sabe lo que significaba? Esclavos de un imperio opresor. Pero ellos dijeron, no, vamos a ofrecer nuestra vida en agradecimiento a Dios. Fíjense que el agradecimiento a Dios a veces se hace en las peores condiciones. El origen oficial de esta nación fue declarado en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y estos jóvenes, en medio de la opresión de haber sido deportados, dijeron, no, vamos a ofrecer nuestras vidas, nuestra juventud, en agradecimiento a Dios. Los grandes hombres de Dios, en medio de las peores crisis, mostraron su agradecimiento a Dios con hechos, con su vida, a pesar de todo. ¿Qué dice allí este pasaje? Lo conocemos, solamente lo vamos a leer. Pero hermano, la idea es esta, dando gracias a Dios en todo tiempo y con hechos. Dice el versículo 8 de Daniel 1, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y no lo iba a hacer aunque lo obligaran. Porque él quería agradecer a Dios por la seguridad que tenía de adorar al Dios verdadero. Dice el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Los 4 se comprometieron. Señor, te vamos a dar gracias y te vamos a entregar nuestra juventud contra toda oposición, porque podía ser que los hubieran matado. Y saben que ellos pasaron, los jóvenes fueron echados al horno de fuego, Daniel fue echado al foso de los leones, pero fueron fieles y dijeron, vamos a agradecerte, vamos a mostrarte nuestro agradecimiento con el hecho de que nuestra vida, Señor, está entregada a ti. Y fíjense allí lo que dice después los versículos 19 y 20, y el rey habló con ellos después de aquella prueba que tuvieron, de la comida que duró como más de 3 años, y habló con ellos el rey, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Hermano, esto es un ejemplo de mostrar agradecimiento con ellos. Ana ofreció a su hijo, Moisés renunció a los deleites temporales del pecado en el imperio egipcio, y Daniel y sus amigos ofrecieron su juventud. Los apóstoles dejaron sus redes, que era lo único que les sostenía, el único medio que tenían para vivir. Pero dijeron, tenemos que agradecerle a Dios porque nos ha dado vida eterna y porque nos ha dado la oportunidad de poder servir. Ahí están, Marcos 1, 16 al 20, dice lo siguiente: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. O sea, dejaron todo lo que le daba el sustento material. Es como que ahora Dios lo llame y usted deje su compañía completa, su salario, su retiro, todo. Eso fue lo que hicieron ellos. Para entrar en el contexto bíblico, las redes eran todo lo que ellos tenían para poder vivir materialmente. Pero ellos entendieron, este es el Mesías, y la manera de mostrarle agradecimiento es sirviéndole a él. Dice que dejaron sus redes y le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes porque también eran pescadores. Luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo, o sea, dejó a su familia en la barca con los jornaleros,
le siguieron. O sea, estos apóstoles mostraron su agradecimiento dejando sus redes. Ahora, ¿no hay redes a veces que nos atan a nosotros para no servir a Dios? No, el trabajo. Yo sé que el trabajo es importante, pero el trabajo no puede ser una oposición para yo servir a Dios. O a veces hay otras redes, no, es que tengo este asunto que tengo que resolver. O puedo aquí adquirir cierta fama, o aquí puedo adquirir cierto poder. Hay redes que a veces impiden que nosotros demostremos nuestro agradecimiento a Dios como Él quiere. Hermano, hay que dejar las redes. Tan sencillo como eso, y Dios va a proveer. No estoy diciendo que usted abandone su trabajo, lo que estoy diciendo es que si usted tiene un corazón agradecido, usted va a servir, Señor, yo te voy a servir a pesar de todo. Y ponga ahí todo lo que usted quiera. Porque, díganme ustedes, ¿para trabajar no hace falta tiempo? Claro que sí. ¿Para atender a la familia no hace falta tiempo? Claro que sí. Para uno poder tener sus momentos como hoy de confraternidad hace falta tiempo, sí. Pero también para servir a Dios hace falta tiempo. Entonces vamos a tener tiempo para allá y para acá ninguno. Entonces no somos agradecidos con Dios. Porque ¿qué podemos hacer fuera del tiempo? Nada. Estamos dentro del tiempo. Todo hay que hacerlo dentro del tiempo. ¿Saben que los más ocupados son los que más sirven al Señor? Cuando el Señor llamó a los pescadores, a los discípulos, ellos estaban pescando. Hubo profetas que los llamó como amos detrás del arado, estaba trabajando. Siempre los más ocupados son los que Dios ha llamado. Porque Dios llama en el tiempo, o sea, no puedes vivir fuera del tiempo. Llegará un día, cuando estemos en el reino eterno, que ya el tiempo no será más. Pero eso es diferente, pero entonces vamos a estar por la eternidad agradeciéndole a Dios lo bueno que fue con nosotros y de cuántas cosas nos libró, que nos vamos a enterar allí cuando estemos en su presencia. Pero ellos, los apóstoles, en agradecimiento dejaron sus redes. Hermano, a veces tenemos que dejar redes que nos atan para servir a Dios y mostrar a Dios nuestro agradecimiento. Ahora, en el capítulo 5 de Lucas, versículo 11, dice allí, cuando hablando también de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón y de todo eso, dice que cuando trajeron a tierra las barcas, esto todavía, porque acuérdense que los evangelistas escribieron lo que oían, unos oían una cosa, otros otra. Todo fue lo que Cristo dijo y todo fue lo que pasó, pero unos relatan una cosa y otros otra. Pero este pasaje me encanta. Dice que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermano, a veces tenemos que dejar muchas cosas si queremos servir a Dios. Si no estamos dispuestos a esto, no vamos a poder servir nunca a Dios, porque siempre vamos a estar ocupados. Siempre hay una excusa para no servir. Pero hermano, la única forma de agradecer a Dios es, Señor, te voy a agradecer con mis servicios. El apóstol Pablo dice que lo dejó todo. Y el apóstol Pablo fue un hombre grande en su tiempo. Fue el único discípulo que sí tenía de todo. Pero fíjense lo que él escribió. Porque acuérdense que los discípulos primeros, la mayoría, eran hombres sin letras, no tenían una educación lo suficientemente alta. Apenas quizás sabían leer y escribir, pero el Señor los usó con poder. Pero eso no quiere decir que si usted tiene mucho conocimiento también no pueda servir, al contrario, puede servir todavía más y mejor. Aunque uno que no tenga letras también puede servir mucho y con poder. El problema está en el corazón, no en lo que yo pueda tener de conocimiento. El conocimiento yo no me opongo a él, pero si usted tiene mucho conocimiento y no quiere servir, Dios no lo puede usar. Ahora, usted tiene poco conocimiento y usted quiere servir, Dios lo puede usar. Los pescadores, Juan, Andrés, Pedro, o sea, ellos le sirvieron con su poco conocimiento. Pero el apóstol Pablo tenía de todo, tenía un conocimiento de la ley como ningún otro. Había estudiado en la mejor universidad de su tiempo. Era un hombre que aparte de ser hebreo de hebreo y de la secta de los fariseos, era ciudadano romano. Eso era en aquel tiempo como... Era más grande que decir ser ciudadano de Estados Unidos. Era ciudadano del imperio que existía en ese tiempo. Ciudadano romano. Era un privilegio, por eso pudo llegar hasta el César, por ser ciudadano romano. Y fíjense lo que él hizo en agradecimiento. Filipenses 3, 7 al 9. Hermano, estas cosas tenemos que leerlas y decir, Señor, ayúdame a imitarlas. A tratar de yo, con tu ayuda, poder hacer algo parecido o esforzarme por hacer lo mismo que ellos hicieron. Dice allí, del 7 al 9, Filipenses capítulo 3, pero está hablando el apóstol Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, todo lo que yo sé y todo lo que he obtenido, lo tengo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo. Lo perdió todo. No se crean que lo perdió todo por amor de Cristo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Porque digo, no, voy a mostrar mi agradecimiento al que me sacó de las tinieblas a la luz, dejándole todo y siguiéndole. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que, mis amados hermanos, tenemos que dar gracias en todo, pero con hechos, en toda situación, en todo tiempo. Señor, gracias. Quizás cuando estamos tristes, hay que decirle, Señor, gracias porque estás conmigo. Gracias, Señor, porque tú me consuelas. Gracias, Señor, porque tú me fortaleces. Gracias, Señor, porque puedo contar contigo. Y entonces cuando hacemos eso nos damos cuenta que hay que dar gracias por todo, porque estoy dando gracias, porque estoy en medio de la prueba y de la tristeza. ¿No se dan cuenta que es bíblico, que va unido? O sea, el agradecimiento no tiene que ver que si estoy bien o estoy mal. El agradecimiento es una actitud del corazón hacia un Dios que todo lo puede y que todo lo que hace está bien y que está en control de todo, punto. Hermano, tenemos que vivir agradecidos a Dios. Que la gente de allá afuera vea que somos agradecidos a Dios. Porque Dios es un Dios en quien podemos confiar plenamente. Es nuestro mejor amigo. Es al que le podemos contar. Yo lo decía el otro día en la reunión del culto de oración de los sábados. Es al único que le decimos las cosas que no se le decimos a nadie. Porque es nuestro amigo. Señor, tú me conoces. Porque saben que nosotros tenemos cosas guardaditas allí en los closets, esos ocultos que hay en el corazón allí, que además que nosotros tenemos la llave. Y nosotros le decimos, Señor, tú sabes lo que hay en el closet, yo no tengo ni que abrirlo, pero Señor, ayúdame porque yo quiero servirte. Entonces esa intimidad que tenemos con Dios no la podemos tener con más nadie. Y por eso tenemos que dar gracias a Dios. Además es el Dios todopoderoso. Es el Dios para el cual todas las cosas son posibles. Es el único Dios que me puede dar el consuelo, la fortaleza y valga la redundancia o la repetición que yo necesito. Entonces, Señor, gracias, gracias, gracias y gracias. Ojalá que en este día y siempre demos gracias a Dios y que hoy le digamos a nuestra familia, hay que dar gracias por todo, aun cuando estemos en medio de la prueba. Y por último, presentemos nuestras vidas a Dios diariamente como una ofrenda agradable de acción de gracias. Hermano, este pasaje lo hemos leído cientos de veces, pero eso es lo que Dios quiere. Vayámonos de aquí en esta mañana con ese propósito. Señor, te voy a dar gracias en todo. Y te voy a presentar mi vida como una ofrenda agradable a ti. Y Él mira mi corazón y mira el tuyo. Simplemente que tengamos la disposición de decir, Señor, gracias, gracias. Lo voy a leer y voy a orar. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, este era el apóstol Pablo quien lo había dejado todo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es diario, eso no es el domingo, cuando venimos al templo, al estudio bíblico, al discipulado, a la escuela dominical. Eso es todos los días, a toda hora, en todo momento, en toda circunstancia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos en agradecimiento a Dios por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, permite que como hicieron aquellos 3 jóvenes en medio de un mundo pagano, ellos se comprometieron contigo, hicieron una dedicación a ti de sus vidas para no contaminarse. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, demos gracias a Dios en todo. En la tristeza, en la alegría, en la escasez, en la abundancia. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por este día en que millones en este país te dan gracias y en otros lugares también. Pero que entendamos que hay que darte gracias todos los días. Gracias por lo que esta gran nación hizo, declarando en el año 1941 el Día Oficial de Acción de Gracias en medio de una guerra cruel y sangrienta que produjo millones de muertos, incluyendo muertos de Estados Unidos. Que entendamos que las gracias a ti
No puede ser solamente en el tiempo en que estamos bien, en el tiempo que estamos felices o en el tiempo de abundancia, sino en el tiempo de escasez, en el tiempo de dolor, en el tiempo de tristeza, en el tiempo de la prueba difícil. Ayúdanos a mostrar nuestro agradecimiento a ti con hechos, con nuestra vida. Perdona, Señor, nuestros pecados y ayúdanos para que como estos hombres te dieron gracias con sus vidas, también nosotros lo podamos hacer. Bendice a cada hermano aquí presente, a cada visita, y que este día lo puedan pasar bien, en armonía, en comunión con sus familiares, pero que por sobre todas las cosas te den gracias a ti por todo lo que tú nos has dado. Perdona nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, hermano, que Dios nos bendiga. Vamos a poner